Hola a todos, en este vídeo vamos a aportar una serie de pinceladas acerca de la unidad sobre la crisis de la Restauración y el advenimiento de la Segunda República de 1902 a 1931. Vamos a analizar primero el contexto de ese periodo. Lo primero que hay que analizar es que el sistema canovista continúa, pero entra en crisis. Entra en crisis por varias razones. Primero, por la situación crítica del campo, por la situación crítica en el exterior, pero sobre todo también por la desaparición de las dos grandes figuras del sistema canovista, tanto Antonio Cánovas, que fue asesinado en 1898, como Pras de Mateo Sagasta, que se retira de la política en 1902. Hay que entender también el contexto europeo que se vive, del imperialismo a la Primera Guerra Mundial, es decir, ya hay la primera crisis de enfrentamiento entre las potencias por el reparto del mundo, especialmente en África y Asia. ¿Vale? Y entonces, de hecho, en 1905 se celebra la Conferencia de Algeciras. Posteriormente hay que citar también la trascendencia que generará la Revolución Rusa, el triunfo del comunismo que va a traer a España el trienio bolchevique de 1918 a 1920, donde crecerá mucho no tanto el marxismo, el comunismo, como el anarquismo. Y también hay que entender el inicio de los totalitarismos, ¿vale? El triunfo de Mussolini, los intentos de triunfo que al principio fracasa, el puño de la cervecería de Hitler, pero que posteriormente en la década de los 30 sí triunfará. Y ese totalitarismo también va a tener su reflejo en España. La situación de España es de un país atrasado, la situación agraria es crítica, las malas cosechas y aparte no hay alimento para nadie y encima acapara el trabajo del 70% prácticamente de la población, con lo cual la situación es bastante crítica. Además, existe una ruina industrial total también, excepto los polos del País Vasco con la siderurgia, que no puede competir apenas con el exterior, y la industria textil, que a base del monopolio catalán pervive, el resto de España carece de un tejido industrial. Toda esta situación crítica va a hacer surgir forma de protesta el movimiento obrero, pero como hemos dicho va a ser un movimiento más anarquista, va a triunfar más el anarquismo, sobre todo en las zonas campesinas. A eso se le añade la pérdida colonial, es decir, una crisis total existencialista y de pensamiento en España. Otrora un gran imperio, pues ahora prácticamente no tiene ninguna colonia y va a volcar sus ojos en un intento de crear un imperio en África. Sin ser un imperio importante, porque van a ser territorios no muy valiosos, pero sí que van a ser trascendentes porque allí se van a formar muchos militares que serán conocidos como los africanistas y que tendrán gran trascendencia en la historia de España. Ante esta situación crítica, España va a tener intentos de modernización. El espíritu regeneracionista con Joaquín Costa, con Giner de los Ríos, el intento de educar a una población. Hay que decir que mientras que en Francia el 23% de la población es analfabeta, en España llega hasta el 63%. Hay una situación de grandes diferencias económicas entre una élite que tiene dinero y el resto del pueblo que apenas puede subsistir. Entonces esa situación se quiere cambiar, se quiere volver a tener un país que se asemeje a lo que hay en Europa. Entonces, la primera tentativa es la de Maura, el realizar una revolución desde arriba que cambie el sistema canovista, que dé más libertades democráticas frente al sistema canovista que hemos visto anteriormente. De ahí que intente limitar el caciquismo, ¿vale? Dar mayor peso a la burguesía frente a los aristócratas terratenientes, darle mayor peso a una descentralización del gobierno con la ley de las mancomunidades, donde se reconoce cierta libertad de decisiones a municipios, ayuntamientos, provincias, que viene a dar respuesta a los intereses catalanes y vascos. Sin embargo, constituyó un gran fracaso y en este contexto de malestar surge lo que sería la Semana Trágica. La Semana Trágica, que posteriormente hablaremos de ella y que le costó la caída a Maura. El otro gran intento de modernización lo va a realizar Canalejas con los reformistas de 1910 a 1912. El objetivo era limitar a la oligarquía, hacer partícipe a la izquierda, incluso a los republicanos, y prohibir la ley de asociaciones, mediante la ley de asociaciones religiosas, prohibir la creación de nuevas órdenes religiosas. Hay que saber que la Iglesia va a tener un gran poder, no solo en terreno, sino también al controlar la educación. También sus reformas van a caer en saco roto por su asesinato.
En este contexto hay que analizar el contexto económico tras la Primera Guerra Mundial. España se declara neutral y se convierte, hay una serie de mejoras económicas porque se convierte en el granero de Europa, ¿vale? Estas mejoras agrícolas suponen un crecimiento de la economía a la que se añade la textil catalana y la siderurgia vasca, que va a suplantar durante este periodo de guerra en las industrias alemanas y francesas. Esta mejora económica va a ser breve, puesto que en cuanto termine la guerra va a despertar una profunda crisis. Esa profunda crisis es la que va a dar a la quiebra del sistema. Se intenta continuar el sistema con otra pareja, con la pareja de Eduardo Dato y el conde de Romanones, que fracasa por completo porque no tienen el carisma de Prase de Mateo Sagasta y Cánovas del Castillo, y aparte porque la situación es muchísimo más compleja y ya el sistema está herido de muerte. Se producen graves crisis que son los antecedentes de la quiebra del sistema. En este sentido vamos a hablar de la Semana Trágica. Sucede el primer antecedente, el primer toque de atención a la crisis del sistema. En 1909, en plena guerra con Marruecos, en plena estallido de la guerra con Marruecos, y en un clima de espíritu antimilitarista en toda España, especialmente en Barcelona, se produce el embarco de tropas, ¿vale? Tras el desastre del Lobo, hay una serie de huelgas en Barcelona y van a embarcar tropas hacia Marruecos. En este contexto hay una huelga que es duramente reprimida y que incluso termina con la ejecución del pedagogo Ferrer, lo que supone un gran malestar que le costará, como hemos dicho anteriormente, la caída a Maura, ¿vale? Este sería el primer toque de atención a la quiebra del sistema, ¿vale? Posteriormente entraríamos en una grave crisis que se desembocaría en la crisis de 1917, una crisis militar. Se forman las juntas de defensa en protesta por el ejército tan macrocefálico que existe en España. En España, por cada 8 soldados, por cada 8 miembros de tropa, hay un oficial, lo que resulta una cantidad desorbitada en comparación con un ejército con mayor número como el francés. Entonces, esta situación va a crear un gran malestar en miembros del ejército, especialmente los africanistas, que después veremos, sobre todo en el tema siguiente, la gran importancia que van a tener. Aparte, estaría la crisis política de 1917. El Congreso se encuentra cerrado por datos y en protesta en Cataluña se abre la Asamblea de Parlamentarios. Justo en este momento es cuando la crisis militar cede, porque los militares siguen al poder y eliminan esta Asamblea de Parlamentarios. Y por último, una grave crisis social. Se suceden las huelgas generales ante la situación tan crítica que vive el país. Y hasta aquí las principales características del primer bloque de este tema de la crisis de la Restauración, ¿vale?